Bueno, justo que habló de los milagros, yo quería hablar un poco de eso, ¿no? Me reía porque pensaba cómo estaba hablando. Y el tema que voy a tocar es el milagro de la multiplicación. Todos conocemos la multiplicación de los panes y mientras dirigía, yo pensaba, ¿y yo creo en milagros? ¿Vos crees en milagros todavía? Qué pregunta, ¿no? Quería ponerme en lugar de los discípulos. Los discípulos que le seguían a Jesús habían nacido cerca de Jesús, saben que era un carpintero, que era un hombre de trabajo, que sus padres también, y de pronto los llama y dice, vengan. Es como si Jesús hubiera nacido en Madero, en mi barrio, yo pensaba, no me hacía la película. Y está a unas cuadras de mi casa y empieza a llamarnos a todos, uno que era ilustrador de muebles, y otro tapicero, y nos dice, vamos ahí que voy a agarrar a la gente y voy a predicar. Nosotros vamos y después empieza que va a ser milagro. ¿Cómo me sentiría yo si me pregunta cuántos panes tenés y cuántos peces para darle de comer a estas 12.000, 13.000 personas? ¿Qué hubiera hecho? ¿Creo en milagros o tenía que hacerlo yo el milagro? Es un tiempo donde Dios quizá está en silencio, porque se habla poco de milagros. Hasta yo mismo me asombro. Ya tomo tantos medicamentos que pareciera que no creo más en milagros. Bueno, los medicamentos también son parte del milagro de Dios a través de la ciencia. Pero, ¿cómo creer a un hombre que nació al lado de mi casa, que vivió mi cultura, que iba a la sinagoga y que en un momento dado pregunta frente a una multitud que él predica para darle de comer, ¿no? Es el mensaje. Pero bueno, es una introducción que hago y ya pienso si Jesús hubiera nacido en tu barrio y los llama a ustedes que son, qué sé yo, alguno policía, el otro inspector, el otro colectivero en este tiempo. Qué difícil hubiera sido para nosotros, ¿no? Por eso me pongo en lugar de los discípulos, porque creen en Dios, hasta el diablo cree. Pero que Jesús sea Dios, ni los árabes, ni los judíos, ni los comunistas. Ese es el problema, que es un tropiezo para muchos. Y para los discípulos, imagínense, ¿cómo le vamos a dar de comer con estos panes y estos peces? ¿Qué somos magos nosotros que multiplicamos todo? Un momento de incertidumbre. ¿No te pasa a veces que pedís un milagro a Jesús y no lo hace y hace a otro que no es cristiano? Qué incoherente que soy o qué incoherente que es Dios, no sé. Uno de nosotros dos es incoherente. Pero quería dejar esto porque hay un tiempo que ahora no se habla mucho de los milagros. Por lo menos las predicaciones que escucho, yo me pregunto si creemos en milagros realmente. Pero en Jesús, porque que la tierra gire y estemos cabeza abajo y no nos caigamos ya es un milagro. Un santo dijo que un milagro no es algo contra la naturaleza, sino contra lo que nosotros conocemos como naturaleza. Pero el que hizo la naturaleza, ¿qué es? Es normal hacer milagros, ¿no es cierto? Por eso quería hablar, y justo hablaba de milagros, de unos milagros y de cómo tenemos que estar preparados para saber y recibir los milagros, si es que uno se puede preparar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestra misión en la tierra? Porque sabemos que nosotros, como Jesús, vinimos a la tierra, pero también un día tuvimos un llamado de Dios. Nadie está aquí porque es bueno, porque él ganó la lotería. No, está aquí porque lo trajo Dios. Porque el que viene a mí, él lo recibe, ¿no? Dios te pone ese deseo y te llama, te elegí antes que naciera. Entonces, estos muchachos como yo que estaban ahí con Jesús, cuando él le pregunta,
¿Cuántos panes tienen y peces? ¿Qué iban a hacer, pobre? ¿Iba a ser un milagro? No podían darle de comer a esa gente. De esto quiero hablar ahora. Si creemos o no en milagro, hoy me daba vuelta la cabeza y pensaba, ¿no? ¿Cómo se sentían estos discípulos? ¿Cómo te sentirías vos si ahora viene otro hombre y dice que él es más grande que Jesús, que vino a la tierra y te invita? Uno se siente mal, como se sienten los judíos y los árabes. Por eso tuve una charla con una mujer que quiere hacerse musulmana y le decía, dice, no, yo con los judíos no quiero saber nada, ni con los cristianos. Quiero leer el Corán, porque en el Corán no hay culpas. No se habla de culpas, no se habla de nada. Y bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado y a veces sentimos culpa. Pero bueno, el tema es este, ¿no? Creer en los milagros, creer que Dios hace milagros, que no depende de mi oración y de mi fuerza. Sí, yo debo orar y esperar en Él, que hace milagro, pero también permite la muerte. Hace milagro y permite los terremotos. Esteban fue el gran predicador y lo apedrearon y murió, mientras creo que Pedro o Pablo sanaban a Eneas, a Dorcas. ¿Por qué no resucitó a Esteban? Porque los propósitos de Dios no son nuestro propósito. Y los caminos de Dios son más importantes que los nuestros. Que mis deseos, que el mejor deseo mío no llega siquiera a los pies de Jesús. Por eso a veces cuando uno nos contesta una oración, ¿es porque es malo? No, porque sabe que eso no es bueno para nosotros. Quiero llegar a eso, a cómo entender a Jesús, ¿no? Hay un libro que dice, Señor, quiero entenderte. Y yo creo que a Jesús no hay que entenderlo, hay que creerle. Venga el milagro o no venga el milagro. Si Él con esos panes y peces dio a comer a 5.000, yo creo que puede dar de comer a la Argentina fácilmente cuando hay una decisión del corazón, un arrepentimiento. Y si a veces te deja enfermo, te deja sin comer, también porque algo te va a enseñar. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos. Y ya no somos nuestros, dependemos de Él. Todo lo que ocurre en mi vida, estoy seguro, que luego filtra Dios y pasa por ahí. Y lo tuyo también. Por eso estamos aquí. Porque somos propiedad privada. Él puso, como es el redil, que está, ese rebaño que está en mi redil, nadie lo puede tocar. Entonces todo lo que me pasa a mí, sea bueno o sea malo, Dios lo permite. Así que eso hoy pensaba, ¿no? La multiplicación de los panes o la multiplicación de los peces, o Dios sigue haciendo milagros. Yo creo en los milagros, pero creo también en la voluntad de Él que es perfecta. Y cuando hace algo, tiene un propósito. Y cuando no lo hace, también tiene un propósito. Vamos a Mateo 14. Pensemos que Jesús está en nuestro barrio, nació allí, es nuestro líder, nuestro jefe y nos lleva a nosotros a un lugar apartado, que vivimos en una ribera, ya sea en La Boca o en Núñez, y un barquito, él va con un barquito y mucha gente que le seguía, porque se corría la noticia, ¿no?, de que él tenía algo distinto. Capítulo 14 de Mateo, versículo 13. Dice, cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí. Primeramente, en Nazaret, a él lo... ¿Quién es este? Dice, ¿no? En Nazaret, en el capítulo 13, quizá como introducción, 53, dice que Jesús terminó de contar las parábolas, se fue de allí, llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga, y la gente admirada decía, ¿dónde es este? ¿Dónde aprendió lo que sabe? ¿Cómo puede hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? José y de su madre no es María.
¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven sus hermanos también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Por eso no le hicieron caso. Ahí está el punto, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Cuando yo me convertí, mi madre me dijo que yo estaba loco. Y acertó, me parece. Pero bueno, es triste para uno, para los religiosos, creer en Jesús. ¿Cómo Dios se va a envasar en un hombre? El que hizo toda la creación, el que hizo un infinito que no termina. ¿Cómo puede ser, no? ¿Cuánto le cuesta al musulmán, al judío, creer en un Dios que se hace hombre? O a veces dicen 3 dioses. Como nosotros le damos un Dios, ustedes nos dan 3. No es cuestión de entender, es cuestión de creer. Y luego podés entender lo que Dios te da, pero nunca Dios va a hacer tu voluntad. A veces te da un caramelo, un chupetín, te hace alguna cosa buena, pero Él tiene una voluntad perfecta y preparada para todas las personas que le aman y le obedecen. Y por lo demás, espera que nosotros tiremos la red y los atrapemos, para que vean en un Dios que se hace hombre por amor a los demás. Se anonadó, se rebajó, se humilló, se perdió en la multitud para salvarnos, ¿no? Qué terrible es eso, ¿no? Así que tuvo que irse porque en todas partes se honra a un profeta, menos en su casa, en su propia tierra. Y allí no hizo muchos milagros, porque la gente no creía en él. Ahí está, ¿ves? La fe es motivo de milagro, pero también cuando uno tiene fe tiene que tener otros atributos que hacen que uno pueda ser creíble, ¿no? Pueda tener una vida como la que tuvo él, que fue hacedor de milagros. Así que en el capítulo 14 dice, cuando Jesús recibió la noticia también se fue de allí en una barca a un lugar apartado, pero la gente supo que él hacía milagro y los pueblos empezaron a seguirlo. Al bajar de la barca vio la multitud, Dios habla hoy, sintió compasión de ellos. Esta es una palabra que me quiero detener, compasión. ¿Por qué Jesús hizo estas cosas? ¿Por qué Dios hizo esta cosa? ¿Porque lo merecíamos? No, porque tuvo compasión, tuvo una compasión, y yo buscando en el diccionario Academo, dice que compasión es compartir la desgracia ajena. Él compartió la desgracia mía y tuya, nuestra desgracia de ser humano y de nacer en pecado. La gente no quiere creer en Jesús porque tiene que arrepentirse, porque sí tenemos culpa por nuestro pasado. Yo tuve muchas culpas, que mucho tiempo lloré mis pecados porque me dolían, porque el Espíritu Santo me convenció que soy un pecador. Si no, no lo hubiera sabido. Claro, yo busco una religión donde no hay culpa, y bueno, la nueva era es linda porque nadie es culpable de nada, se matan, se asesinan, Manson, pero no hay culpa. Claro, no tenés culpa, te podés matar, suicidar, matar a otro. Cuando no siente culpa es porque no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de nuestros pecados y errores. Y esa palabra compasión, ¿no? Que es lo que Jesús hizo, que sanó enfermo, gente enferma moralmente, económicamente, abandonada por la calle. Y dice la misma Biblia que si escribiera todos los milagros que hizo Jesús, no habría libro para poder editar, no habría imprenta. Sin embargo, la Biblia, ¿sabe cuánta cantidad de libros hay escritos sobre la Biblia? Millones y millones, es el libro más vendido. Sin embargo, hay gente que todavía no cree en los milagros. Dios siempre, la vida es un milagro. La vida es el milagro más hermoso. Amar la vida, amar a las personas, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el milagro más hermoso que Jesús quiere hacer en nosotros, para después desparramarnos hacia la necesidad, descender como Él descendió para buscar al perdido, al necesitado, para saber que la humanidad está gimiendo. No es problema económico, porque con
comida podemos darle a todo de sobra, no es comida de vivienda. El problema es espiritual y moral de la sociedad en la cual vivimos. Y no va a cambiar, porque el Apocalipsis dice que no, que va a haber un final, y que la tierra va a ser toda quemada por fuego. A mí me da pena. Lo único que no quiero salvar la tierra ni los autos, que salvemos las personas, que lo que Él más ama, que tiremos la red, como al final del mensaje lo voy a compartir. Yo quiero preguntarte, ¿qué harías si Jesús hubiera nacido en tu barrio, en tu sociedad, y voy ya siempre a misa, como yo iba a misa de la Iglesia Católica, y se te aparece ahí, te dice que Él viene de parte de Dios y te invita a una reunión, y con 5 panes y 7 peces, no sé cuánto tenía, te dice, dale de comer a ellos. Seguro, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Tiene que ir a un psiquiatra, hoy está de moda el psiquiatra. ¿O no? Es algo incoherente, no lo puedo entender. ¿Cómo vamos a ver a Dios envasado en un hombre? Si ni los cielos de los cielos, ni la tierra, nada puede contener a Dios. ¿En qué templo vive Él? Es como el aire, como el agua eterna. Es la vida, Dios. Por eso mucha gente intelectual no cree en Dios, porque Dios no le pide que le entienda, sino que le crea. Pero hay otros grandes intelectuales que sí creen en Dios y han logrado humillar su intelecto para encontrarse con su Creador. Qué pena me da, ¿no? Saber que hay gente que por no creer se pierde. Así que fueron con los discípulos, sanó a todos los enfermos. Como era de noche, los discípulos dijeron, mirá, Señor, decí que esta gente se vaya, despídela, que cada uno vaya y se compre comida. Fíjese que la respuesta del Señor, claro, ellos no sabían que era Dios, ellos creían que estaba con un brujo, con un hechicero, con alguien que hacía milagros, pero ni se imaginaban hasta que después Pedro le dice, no, tú eres el Cristo, y ahí se le abren los ojos. Jesús le dice, no es necesario que se vaya, ustedes denle de comer. Yo digo, ¿qué le voy a dar si con lo que tengo en la mano no se le comer a nadie? Pero no habían entendido, y a veces nos pasa así, ¿no? Dios nos dice algo y uno mira sus manos, mira su pasado, mira a la gente del barrio, ve los grandes doctores, los grandes jerarcas. ¿Y qué tengo en las manos, Señor? Una miseria de haber vivido, de haber sido un inmigrante que tuvo que escapar de su tierra porque si no te mataban los americanos, te mataban los alemanes, si no los guerrilleros italianos. Alguno te hubiera matado. Así que con ninguno estaba bien. Ese fue mi padre, ¿no? Pobre. Así que, hermanos, poniéndome en lugar de ellos hoy, yo decía, Dios mío, ¿cómo le van a dar de comer? Si me dice así Jesús, yo no le voy a creer. ¿Qué voy a creer en un milagro? Si es un hombre, ¿va a ser un milagro? Hoy la gente sigue creyendo, la humanidad, que Dios no se hizo hombre. Hoy el problema con Jesús, como Él dijo, lo que yo seré para salvación para muchos, pero tropiezo para muchos más. Así que, entonces Pedro respondió, Señor, perdónenme, aquí estoy. No es necesario que se vayan, dele ustedes de comer. Ellos respondieron, pero no tenemos más que 5 panes y 2 peces. ¿Cómo hacemos para darle de comer? ¿En qué posición los puso Jesús? ¿No? Triste. Yo hubiera dicho lo mismo, Señor, le doy a 1 o 2, pero más no le puedo dar. Entonces Jesús le dijo, tráiganmelo aquí. Fíjese qué milagro tan natural, porque no fue que salió, apareció todo de golpe, sino que mientras llenaban unas canastas, venían, llenaban otras, se iban llenando solas las canastas, ¿no? Le mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados,
y mirando al cielo dio gracias a Dios, partió los panes, les dio a los discípulos, ellos lo repartieron entre la gente. Todos comieron hasta que quedaron satisfechos. Todavía se llenaron 12 canastas más con los pedazos que sobraron. Los que comieron fueron unos 5.000, sin contar las mujeres y los niños. Y siempre a Jesús lo seguían más mujeres, pero acá no las cuenta, ¿no? No cuenta la Biblia eso. Fíjese, un milagro natural. Para Dios es natural hacer milagros. Soy yo el que soy el problema, que a veces no creo. Porque veo en Él un hombre. Y a veces la iglesia, nosotros, yo digo, ¿no? Creemos tanto en los milagros y forzamos a hacerlo. Y en otro momento me siento que me falta fe, que me cuesta creer en Jesús, sí, pero no que en un milagro, que suceda un milagro. Como esa persona que leyó, si orares con fe, dijera a esta montaña que se mueva, se moverá, no sé si era en Córdoba o en Salta. La cuestión que él oró con fe, después abre el ojo y dice, no, yo sabía que no se iba a mover. Muchas veces nos pasa así, ¿no? Yo, a mí por lo menos, no sé a ustedes. Así que me siento como los discípulos, perdido. Pero Señor, ¿cómo le voy a dar de comer? ¿Cómo le voy a dar a tantos comer? Qué actitud de humildad, porque tenía razón él. ¿Quién le iba a decir, bueno, vamos a darle de comer a todos con estos 2 panes? Yo creo que Dios sigue haciendo milagro, aunque nosotros podemos estar ajenos a eso. Cada día hace un milagro, la vida es un milagro. Un hijo que nace es un milagro. Todo lo que Dios da está abrazado al milagro. Hoy pensaba eso, ¿no? Yo soy un milagro de Dios. A los 9 años vendíamos caramelos en los colectivos, crucé a General Paz, un auto me atropelló, no sé cuánto tiempo estuve como inconsciente y al borde de la muerte. Y muchas cosas más que podría contar, pero suerte que no depende de mí hacer un milagro. El milagro lo hace Dios, yo solo debo creer y confiar en Él. Ese es el mensaje, ¿no? Dios sigue haciendo milagro con lo poco que tenemos en la mano. No desespere si está viviendo una situación de real necesidad, física, económica, espiritual. Yo quiero decirte que con lo que tú tienes en las manos, Dios hace un milagro. Dios multiplica. Qué hermosa, cuando dirigía a Pauli y hablaba de los milagros, digo, esto me parece que sí es del Espíritu. Qué maravilloso es Dios, hermano. La compasión de Dios que compartió con nosotros nuestra desgracia. Mi desgracia compartió, el de haber nacido y de haberme equivocado tanto en la vida. Y quizá me seguiré equivocando más todavía y le va a seguir pidiendo perdón. Pero Él se compadeció de mí hasta las entrañas, más allá del corazón, lo más profundo de todo. Bien, creer que sí se hace el milagro. Pero bueno, Él nos habla también como iglesia que Él hará milagros, pero nosotros tenemos que hacer algunas cosas. Algunos requisitos que ayudan, no a hacer milagro, pero sí a estar en Cristo, estar con Él, estar del lado del que hace los milagros. Yo veo en Efesios 4:15, donde el Señor, o Pablo, inspirado por el Señor o el Espíritu Santo, le habla a la iglesia de Efesios, una de las comunidades que hoy pertenecen a Turquía, en el capítulo 4, verso 15, y les dice así. Capítulo 4:15.
más bien hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos creer o crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Nos da un mensaje como iglesia de que, hablando la verdad en un espíritu de amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Un cuerpo que abarca Ucrania, Rusia, en todos lados está la iglesia. Y todos tenemos que crecer en amor, hablando la verdad, ¿no? Porque es el cuerpo de Cristo el que está en juego. Es la iglesia, es la sociedad, es la humanidad que está esperando que los cristianos o Cristo, que gobierna su iglesia, haga algo por una sociedad totalmente ajena a la vida de Dios. Como decía esta joven que buscaba hacerse musulmana. No, porque en el Corán o los árabes yo escucho y no hablan de culpa, ni condenan, ni nada, ni de pecado, ni nada. Y bueno, porque el Espíritu Santo, al no estar en ellos no pueden saber lo que está bien y lo que está mal. Luego, otro requisito importante para nosotros también está en 2 Corintios, capítulo 10, verso 5, donde el apóstol mismo dice: y de toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Todos nuestros pensamientos, tanto como cristiano, como persona, como humano, debe estar gobernado y guiado por Él. Todos mis pensamientos, todos mis deseos, todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que le obedezca a Él. Obedecer es lo mejor que podemos hacer, así le agradamos a Él. La obediencia es mejor que el sacrificio. También en 2 Corintios 9, capítulo 3, 2 Corintios 3, no es 9 sino 3, versículos 4 al 6. Confiamos en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no escrito, sino espiritual, porque la ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu de Dios es la que da vida. Tengo esa versión, no sé cómo dice la suya, pero fíjese qué claro, ¿no? Que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacer las cosas que hace si Dios no las hace. O lo bueno que uno hace, lo hace Dios. Entonces, ¿cómo saber que hacemos lo bueno? Bueno, teniendo la conciencia en Dios, viviendo en Dios, y Él nos va revelando. Porque en cada momento tenés que tomar una decisión. ¿Y cómo la tomás? Siempre guiado por el Espíritu y por Dios. Y una decisión que tomes te puede apartar de Dios, por lo menos podés quedar mal parado. Por eso tenemos que llevar nuestros pensamientos, para que nuestro corazón, de donde nacen y van a la mente, pueda ser un centro de aterrizaje de buenos pensamientos, pensamientos en Cristo, pensamientos de paz, pensamientos de prosperidad, de alegría y de bendición para los demás. Un requisito hermoso que Él nos da para poder, más que
saber obedecer, no la verdad. Y el cuarto aspecto está en Gálatas 5, que justo lo estamos estudiando, que es hermoso. En el capítulo 5 de Gálatas, donde el apóstol, siguiendo esta línea de pensamiento, él nos aconseja por el Espíritu Santo, en el 5, verso 16 al 18, por tanto digo, viven según el Espíritu, no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está contra el otro. Por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos por la ley. La única manera de no entrar en la condenación de la ley es vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y caminar en el Espíritu. Amén. Muchas gracias por ese amén. Y en 2 Corintios, capítulo 1, el mismo apóstol que fue el apóstol de la gracia, pero que también tuvo muchas palabras duras, porque la gracia nos transforma como a Cristo y a veces necesitamos alguna palabra que nos haga sentir que estamos en otro canal. En el capítulo 1, verso 9, el mismo apóstol dice: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos que vivir unidos a Jesucristo. Ahí está el secreto. No es por saber mucho, no es por hacer mucho, no es por tener mucho, no es por ser gitano o no, blanco y negro, es por vivir unido a Cristo, donde el Espíritu te va revelando. No hay ley porque te guía la verdad. Entonces la verdad nunca choca contra la ley. Porque Dios hizo la ley como un alambre para que no la pasemos para ese lado. Cuando llegas a un lugar te pinchás y no vas para ese lado. Y el Espíritu te guía para no ofender a Dios, para no ofender a los hermanos, para vivir siempre guiado por Él, para ser como Jesús, que es el proyecto divino, que no lo va a cambiar por nada. Es el nuevo pacto. Bueno, hermanos, estamos por terminar. Quería finalizar ahora con el último pasaje, que también tiene que ver con una gran pesca. Y también cuando Él resucita, en Juan capítulo 21, el apóstol Juan lo narra muy bien, lo conocemos bastante, pero no por conocerlo lo hemos aplicado en nuestra vida quizás, pero quizás es tiempo de aplicarlo, porque Dios siempre nos da una oportunidad nueva a todos. Capítulo 21, verso 3, Juan dice lo siguiente: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Jesús ya había sido crucificado, había resucitado. Fueron pues en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: muchachos, ¿no han pescado nada? Ellos contestaron: nada. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Y así lo hicieron. Y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Le creyeron a Jesús. Hermano, quiero decirte que tenés que echar la red también vos y creerle a Jesús. No la eches en tus fuerzas, no la eches en tu conocimiento. Este fue un milagro. Ellos ni sabían que era Jesús, pero Jesús estaba allí. Muchas veces nos visita Jesús y nos dice: echen la red
para aquel lado. Y aunque no hayas pescado, echala con fe. Porque para Dios el milagro es algo normal. Y para nosotros pareciera que siempre tenemos los panes y los peces y nunca vamos a poder dar de comer a nadie. Pero quiera Dios que este mensaje pueda llegar a tu corazón y vuelvas a creer que los milagros lo hace Dios y ningún hombre lo puede hacer. El problema de la humanidad es que ve al hombre Dios y Dios se rebajó, se humilló hasta lo sumo para poder hablar con nosotros. Pero Dios sigue siendo creador de todas las cosas. La vida y la muerte, todo depende de Él. Así que no depende de vos hacer un milagro, depende de vos la segunda parte. Leer la palabra, orar, santificarte, andar en el Espíritu, 24 horas por día, 7 días por semana, 31 días por mes y 365 días por año. Entonces vas a ver el milagro en vos y a Jesús que te guía y te ayuda siempre. Yo quiero bendecirte y creo, Pauli, que hay muchos milagros que Dios sigue haciendo. Solamente que lo haga en mí, que lo haga en vos, que lo haga en nosotros, aunque tengamos esos panes y esos pocos peces, Dios seguirá haciendo milagros, conmigo o sinmigo, pero Él siempre va a hacer milagro. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por esta comunidad, bendice la vida de los pastores, de los obreros, de cada familia. Que si nos multipliquemos, Señor, que nos has dado esos panes y esos peces, que podamos multiplicarnos con miles, Señor. Que sobreabunde la gracia sobre aquí, sobre nosotros, y tu voluntad nos prospere, nos bendiga, y podamos ver, Señor, muchos milagros en hogares, en casas, en las calles, en este lugar. Solamente que tú nos hables y nos preguntes cuántas cosas tienes en tus manos. Con eso alcanza, 10 pesos, 20 pesos. ¿Qué tienes? Él, Dios, puede multiplicar todo en un momento, porque Él es Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, a quien adoramos y bendecimos. Le damos gracias porque hasta aquí nos has cuidado y sabemos que en nuestro tiempo todo lo que tenemos y lo que somos está en tus manos. Gracias por Pauli porque ha dirigido una hermosa alabanza. Gracias, Señor, por cada una de las vidas que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén.